Bienvenidos a la lección 3, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. El versículo para memorizar se encuentra en Mateo 4:19, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta nueva oportunidad. Ayúdanos y auxílianos con tu Santo Espíritu en esta lección. Te pedimos por los enfermos de COVID y bendice a todas las familias. Dales tu protección en estos momentos difíciles. En el nombre de Jesús, amén. Iniciamos con nuestro estudio. Bienvenidos a la lección número 3, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. En esta lección vamos a ver la importancia que tiene que entendamos cuál era la óptica de Jesús cuando veía a las personas para ser salvas. En primer lugar, debemos saber que Jesús es el maestro ganador de almas para el cielo. Debemos observar cómo Jesús obraba con la gente para que nosotros aprendamos cómo guiar a otros al conocimiento de la salvación. Jesús veía a cada uno a través de los ojos de la compasión divina. Jesús veía a las personas no como eran, sino como podían llegar a ser. Él veía su potencial para el reino de Dios. Por ejemplo, Pedro, que era un pescador rudo, grosero, Jesús veía en él a un predicador poderoso. A Santiago y Juan, que eran llamados los hijos del trueno por su mal genio, Jesús veía en ellos a predicadores entusiastas. En María Magdalena y en la mujer samaritana, que tenían mala reputación, Jesús veía en ellas genuinas cristianas. En Tomás, que era un escéptico, incrédulo, Jesús veía en él una persona que tenía preguntas sinceras. Jesús los miraba a través de los ojos de la salvación. Tal vez nosotros creamos en uno de esos grandes mitos de que las personas no tienen ningún interés en las cosas espirituales. Pero todos tienen algún interés en las cosas espirituales. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del ciego de Betsaida. Jesús en una ocasión llegó a Betsaida, una ciudad en las costas del mar de Galilea. Jesús dice que le trajeron a un ciego. En Marcos 8:22 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Sus amigos lo trajeron a Jesús. El ciego no vino solo. Una palabra importante es de que lo trajeron a Jesús. Puede ser que el ciego no tuviera fe o no conociera a Jesús, pero ellos sí tenían fe. La Biblia dice que Jesús lo tomó de la mano y salieron hacia las afueras de la aldea. Por lo menos hay 25 milagros registrados en los evangelios, pero en la mitad de esos 25 milagros, alguien trajo a otra persona a Jesús para ser curado. Muchas personas nunca vendrán a Jesús si al menos que alguien que tenga fe los traiga. Nuestro papel como cristianos adventistas es convertirnos en presentadores de Jesús. O sea, acercar a las personas de Jesús. Tal vez tu trabajo no sea predicar, tal vez tu trabajo solo sea invitar, presentar a Jesús a las personas. El segundo verbo es rogaron. La Biblia dice que sus amigos suplicaron a Jesús
que lo sanara. Imploraron. Nosotros debemos ser esos amigos que traemos y suplicamos a Jesús. Luego la Biblia dice que Jesús entonces hizo el milagro en dos partes, en dos etapas. En primer lugar dice que escupió, colocó saliva en sus ojos, dice que puso su mano sobre él y entonces le preguntó si veía algo. El ciego contestó que veía todo, veía a los hombres como si fueran árboles que caminaban. Eso quiere decir que veía a las personas muy borrosamente, no los veía claramente. Jesús no hizo este milagro de manera instantánea. Él sabía que si el hombre veía la luz claramente en primera instancia, pues él quería que el hombre viera gradualmente la luz. Jesús es amable. Así también la luz de la verdad de Dios ilumina gradualmente nuestras mentes. Después volvió a tocar los ojos del ciego y le volvió a preguntar si veía algo. Y fue restablecido. Dice la Biblia que ahora vio de lejos y claramente. Claramente la palabra griega es delaugos, que significa radiantemente, a plena luz, una luz intensa. Logró ver el ciego cuando Jesús entonces le restableció la vista. Así es que Jesús entendió el principio, dio a entender a sus discípulos el principio que también nosotros, cuando presentemos la luz de la verdad, debemos hacerlo de manera gradual. Y entonces la persona puede ir conociendo a Jesús gradualmente. También nosotros necesitamos un segundo toque. Tal vez somos parcialmente ciegos, ¿no? Hasta que nosotros mismos, aunque ya conocemos la palabra de Dios, logremos ver claramente a Jesús y claramente a las personas como son. Otro ejemplo de cómo Jesús trataba a las personas es el ejemplo de la mujer samaritana. Para eso he invitado a mi hermano Moisés para que ahora nos comente esta parte de la lección sobre qué trato tuvo Jesús con la mujer samaritana. Adelante con tu comentario. Hola, vamos a comentar ahora la lección. En la parte del lunes vemos sobre la aceptación y la lección nos lleva a la historia de la samaritana. La samaritana, una mujer de la comunidad de Samaria. Había una gran rivalidad entre judíos y samaritanos. Eso era algo, históricamente nos lleva al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, cuando los asirios conquistaron la ciudad, no solamente de manera física, sino también de manera religiosa, y era una ciudad que tenía una influencia o una mezcla pagano-religiosa. Eso hacía que los judíos no se llevaran con los samaritanos. Habían acusaciones. Ahora, dentro de ese sistema o dentro de esa mala relación que había, la mujer samaritana todavía tenía algunos problemas que la aislaban dentro de su comunidad. Así que podemos imaginarnos cuál era el nivel en el que se encontraba esta mujer. Su propia comunidad no la podía ver. En su propia comunidad ella estaba en un nivel todavía muy inferior, muy bajo. Ahora, ante los judíos, ella estaba peor todavía. Podría ser, tal vez, que como adventistas nos consideramos en un nivel superior y
como adventistas tal vez vemos a las personas en un nivel muy inferior. No debe ser así. Jesús vino a darnos un ejemplo de aceptación. Un ejemplo, Él tenía una forma de ver las cosas muy diferentes y le enseñó a los discípulos a ver a las personas no como son, no en el pecado en el que están, sino en lo que ellos pueden ser y lo que pueden dar. Quiero leerles lo que dice la hermana Elena. Los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. Necesitamos ver a las personas con ojos de compasión. Necesitamos buscar a las personas como Dios nos buscó a nosotros. El mismo amor que Dios ha derramado a sus hijos hoy, el mismo amor que el Señor ha derramado en tu vida, tú debes también canalizarlo a las personas que lo necesitan. Hay muchas personas en este mundo, nos rodean, a nuestro alrededor hay infinidad de gente. No necesitamos salir, no necesitamos ir más lejos. Samaria estaba, geográficamente estaba dentro de los judíos. Era una comunidad que estaba prácticamente dentro del territorio judío. No necesitamos salir. Tenemos samaritanos cerca de nuestros hogares. El relato dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Muchas veces el Señor nos permite y nos es necesario ir a las personas, buscar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Hoy en día tenemos muchas herramientas más que nos facilitan ese trabajo. Este sábado, hoy sábado 18, comienza una gran campaña. Aprovechemos esta gran oportunidad. Veamos a todas las personas con esos ojos de compasión. Mandemos la invitación a todos nuestros contactos. El Señor está deseoso de alcanzar a todas las almas. Él es paciente y Él está esperando a que todos conozcan, a que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no ha venido. Nuestra misión esta semana es buscar a esas almas. Ver a las personas como Cristo las vería. ¿A quién desechó Jesús? ¿A quién lo hizo a un lado? A nadie. Por lo tanto, nosotros también debemos buscar a todas las almas con los ojos de la compasión divina. Que Dios te bendiga, querido hermano. Gracias por tu comentario, muy interesante lo que acabas de comentar. También en una ocasión, la hermana Ellen White dice que tuvo un sueño. El sueño consistía en que ella y un grupo de jóvenes fueron a un huerto de arándanos a cosechar. Llegaron todos juntos en el carruaje. Cuando todos los jóvenes bajaron del carruaje y se dispersaron para recolectar arándanos, dice que ella se quedó cerca del camino. Notó que en los arbustos más cercanos estaban llenos de arándanos. Entonces ella empezó a recolectar los arándanos. Pronto llenó una cubeta de arándanos. Esperó a los jóvenes. Dice que los jóvenes tardaron un poco. Ellos se fueron más lejos, en los arbustos más lejanos, y ella relata en su sueño que cuando regresaron todos, traían las cubetas vacías. No habían encontrado arándanos en los lugares lejanos. La historia dice que ella les dijo que no debían haber ido a buscar tan lejos, siendo que ahí cerca los arbustos estaban llenos de arándanos. Muchas veces nos sucede lo mismo en cuanto a testificación se refiere. En la vida, el único lugar para comenzar es donde estás.
porque no hay otro lugar para comenzar. Mira con los ojos de Dios las posibilidades más cercanas a ti. No necesitas ser la persona más educada académicamente hablando del mundo, la más elocuente, la más talentosa. Si estás dispuesto a testificar, Dios abrirá el camino para que lo hagas. Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, primeramente en el lugar donde vive, en toda Judea, o sea, en la región más cercana, y en Samaria, o sea, en las afueras, y hasta lo último de la tierra, donde no te imaginas que hay un lugar para ti, para trabajar. Dios promete que te enviará ahí, dándote el poder del Espíritu Santo, como sucedió con Andrés, con Pedro, Natanael, personas cercanas. Andrés llamó primeramente a su hermano Pedro. Entonces, estas historias nos invitan a contar sobre Cristo a las personas más cercanas que están a tu alrededor. Y viene una pregunta en la lección muy importante que dice: ¿es tu vida un anuncio del Evangelio? ¿Hacemos amigos para Dios al compartir a Jesús? Y otra de las preguntas importantes que viene en la lección es: ¿cómo lidiar con personas difíciles? Para este comentario he invitado a mi hermano Gabriel para que nos diga cómo lidiar con personas difíciles. Adelante con tu comentario. Gracias, Rubén, feliz sábado a todos. En esta semana estudiamos esta lección y en el día miércoles tiene el título de lidiar con personas difíciles. Y cuando escucho este título recuerdo a los niños problema que había en las aulas. Los niños problema eran aquellos que no traían tareas, que eran con un carácter muy rebelde, le quitaban las cosas a sus compañeros, faltaban a clases demasiado. Y entonces los profesores comenzaron a cambiar el título de estas personas, de estos niños, y los comenzaron a llamar niños con problema y no niños problemas. Y entonces al cambiar ese título cambiaron totalmente el enfoque en el cual veían a estos pequeños. De modo que comenzaron a ver cuál era el origen de este carácter, de esta conducta, viendo qué problema lo había ocasionado y ayudar y así mejorar el rendimiento de estos pequeñitos. Y ahora, cuando leo el título que dice personas difíciles, me encuentro con este adjetivo. ¿Y por qué no cambiar el título y en vez de poner personas difíciles, personas problemáticas, por qué no cambiarlo a personas con dificultades o personas con problemas? Y entonces cambiar el enfoque y darnos cuenta que nosotros ahora tenemos la oportunidad de ayudar a estas personas como se ayudaron a los niños problema y ver de qué manera podemos apoyarlos para solucionar y dejar de que sean personas con problemas. Y en esta lección encontramos algunos tips o algunos ejemplos que Jesús nos dejó. Primero dice que Jesús mostraba aceptación, y es que en la época en que Jesús vivió te trataban de manera diferente, dependiendo la familia en la que venías, dependiendo la clase social que tenías, dependiendo el trabajo que realizabas, dependiendo tu género, si eras hombre o mujer, tu edad, si eras un niño, un joven o un adulto, dependiendo si eras extranjero, dependiendo si estabas huérfano, tu condición social. Bueno, dependían muchas cosas para tratarte de una manera distinta, pero Jesús nos enseñó que trataba a todos por igual, como si fueran sus propios hermanos, con el mismo cariño y con el mismo amor. Y esa es la primera cosa que tenemos que hacer, tratar de mostrar aceptación a todas las personas. Hoy en día la sociedad quiere ser una sociedad incluyente y tiene una oratoria incluyente para todos y para todas, ¿no? Para el ciudadano y la ciudadana, pero se queda solamente en el discurso. Y Jesús no usaba un discurso incluyente,
Él era una persona incluyente que admitía y ayudaba y se preocupaba por todos y por todas las personas que acudían a él. Otra de las cosas que Jesús hacía era formular preguntas. Y es que este era el estilo pedagógico que Jesús usaba. Siempre Jesús decía, ¿qué dicen las Escrituras con respecto a esto? ¿Qué es lícito hacer en el día sábado? ¿Quién es mi prójimo? Y siempre él usaba muchas preguntas. Y es que las preguntas promueven y ayudan el pensamiento crítico, reflexivo, analítico, ayudan a la imaginación. Y de esta manera Jesús confrontaba a las personas consigo mismo, con sus problemas y con sus dificultades, para poder ayudarlos y revelar gradualmente las verdades en ellas. Nosotros también tenemos que ser un poco más inteligentes a la hora de hacer preguntas. Y es que si queremos resolver los problemas de las personas, tenemos que comenzar a investigar cuál es el origen de estos problemas y comenzar a ser inteligentes a la hora de realizar preguntas. Y de ahí viene la segunda parte o la tercera parte, que es escuchaba atentamente las preocupaciones de las personas, ¿no? Recordemos a Nicodemo, que un día se acercó, o mejor dicho, una noche se acercó a Jesús para preguntarle, para exponerle sus dudas. Y Jesús lo escuchó muy atentamente. Y es que si vamos a hacer preguntas, tenemos que tener el tiempo también para escuchar las respuestas. Y tenemos que analizar, cuando yo voy a dar un estudio bíblico, ¿qué porcentaje de ese estudio me la paso yo hablando? ¿Dejo que las personas hablen? ¿O solamente yo me la paso platicando y hablando y hablando y exponiendo? Y no le doy a la persona la oportunidad de que explique o que externe sus dudas. Me he encontrado muchas veces con personas con las cuales, según platico, pero yo nunca digo una sola palabra, porque las personas te abordan y empiezan a hablar y hablar y hablar, y yo nada más me quedo callado. Entonces no debemos de ser ese tipo de personas. Tenemos que preguntar y tenemos que tener unos buenos oídos para poder escuchar las situaciones y las dificultades que esta persona tenga. También dice acá, reconocía el anhelo íntimo de los corazones más endurecidos y veía potencial en los pecadores más viles. La Biblia dice que nosotros miramos solamente lo que vemos por fuera, pero Dios mira más allá, dentro del corazón de cada persona. Entonces digamos que este don solo lo tenía Jesús, pero también nosotros lo podemos tener con la ayuda del Espíritu Santo. Dice la lección que los ojos del crecimiento de iglesia son una sensibilidad cultivada. O sea que tenemos que cultivar esta habilidad de tener unos ojos como los que Jesús tenía, de ver a las personas y de ver las necesidades más íntimas de su corazón. Tenemos que irlo cultivando poco a poco. Nadie estaba fuera del alcance del Evangelio para Jesús. ¿Por qué? Dice aquí que veía en cada ser humano un reflejo de la gloria de la creación. Como un artista, como un escultor, tú puedes ver una roca, pero el escultor ve más allá, ve lo que puede, en lo que puede convertirse esa roca. Y eso es lo que Jesús veía. Veía la gloria de la creación. Cuando Jesús creó a esa persona, ¿no? Lo que él quería y anhelaba que esa persona se convirtiese. Y se entristecía al ver lo que el pecado había ocasionado en esa persona. Y nosotros tenemos que ver la gloria de la creación en cada una de las personas. Si no lo hemos hecho, tenemos que preguntarnos, ¿por qué no he podido testificar de esa manera? Y todos los días tenemos que hacer la oración que viene aquí en la lección. Y dice, ora para que Dios te dé el segundo toque y te abra los ojos a las oportunidades espirituales que le ofrece cada día para compartir tu fe. Y podamos ver, tener un ojo como el que Jesús tuvo, ¿no? No ver a las personas como árboles sin sentimientos, sin necesidades, sino personas como lo que son, seres humanos, hijos de Dios, que necesitan conocer a Cristo. Que el Señor nos bendiga, que tengan un feliz sábado y nos vemos en la próxima. Gracias, Gabriel, muy interesante todo lo que acabas de comentar en la Biblia. En la Biblia nos comenta que Dios abre muchas oportunidades para testificar a nosotros. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios proveyó
oportunidades para el avance del reino de Dios. Dios es un Dios de puertas abiertas. Se abren puertas en ciudades, en provincias, en países completos y también en corazones individuales. Pero depende de nosotros cómo actuemos ante esas oportunidades. Hay dos formas en que podemos actuar. Podemos actuar como Jonás, huyendo de la misión que Dios nos ha encomendado. O podemos actuar como Felipe. Cuando Dios llamó a Jonás para una misión especial, él se opuso, él huyó de la misión, pero finalmente Dios lo trajo. Finalmente, quieras o no quieras, tendremos que hacer la misión de Dios. Felipe, en cambio, estuvo dispuesto a ir a un camino polvoriento y caluroso a encontrarse con un extranjero para predicarle, y fue fructífera su predicación en ese día. Felipe bautizó al eunuco porque estuvo dispuesto a ir. Jonás también tuvo éxito en su misión cuando él reconsideró que debía obedecer a Dios. Más de 120,000 habitantes de Nínive fueron salvos gracias a su predicación en esa gran ciudad. El ángel que envió a Felipe a esa misión podría haber efectuado esa tarea en favor del etíope. Pero el plan de Dios es de que nosotros también intervengamos para beneficio de nuestro prójimo. La Biblia dice que a la verdad la mies es mucha, o sea, la cosecha es mucha, mas los obreros son pocos. Y dice el texto en Mateo 9 que debemos rogar al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Pero yo te diría, no ruegues a Dios para que envíe obreros. Ruega a Dios, roguemos a Dios para que te envíe a ti y a mí como obrero en esta obra de la salvación del mundo. Que el Señor nos bendiga, el Señor te bendiga, y les invito a que sigamos estudiando la lección de este trimestre, la lección 4, el poder de la oración, interceder por otros. Que el Señor te bendiga y deseo que pases un excelente sábado.